Llegaste casi 500 años después. ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante 5 años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman. Era periodista y aparte ser activista. Por cualquiera de las dos te matan. Mi hijo tiene 5 años, 4 meses que no sé de él. Es una obligación de ellos protegerlo. Vemos primero la zona, el tipo de suelo, si tiene olor a putefacto, ahí resto. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? Abuelita. Porque si yo en ese momento hubiera dicho sí, ellos estuvieran muertos, me hubieran pagado lo que le hicieron a mi hija. A los 17 años hice un examen para materiales de guerra, por incorporarme al colegio militar. Por dinero se sea lo que sea. Me pregunto, ¿qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria? Dios mío, ¿acaso estoy muerto? Llegaste casi 500 años después. ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante 5 años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman. Era periodista y aparte ser activista. Por cualquiera de las dos te matan. Mi hijo tiene 5 años, 4 meses que no sé de él. Es una obligación de ellos protegerlo. Vemos primero la zona, el tipo de suelo, si tiene olor a putefacto, ahí resto. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? Abuelita. Porque si yo en ese momento hubiera dicho sí, ellos estuvieran muertos, me hubieran pagado lo que le hicieron a mi hija. A los 17 años hice un examen para materiales de guerra, por incorporarme al colegio militar. Por dinero se sea lo que sea. Me pregunto, ¿qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria? Dios mío, ¿acaso estoy muerto? Llegaste casi 500 años después. ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante 5 años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman. Era periodista y aparte ser activista. Por cualquiera de las dos te matan. Mi hijo tiene 5 años, 4 meses que no sé de él. Es una obligación de ellos protegerlo. Vemos primero la zona, el tipo de suelo, si tiene olor a putefacto, ahí resto. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? Abuelita. Porque si yo en ese momento hubiera dicho sí, ellos estuvieran muertos, me hubieran pagado lo que le hicieron a mi hija.
A los 17 años hice un examen para materiales de guerra, para incorporarme al colegio militar. Por dinero se sea lo que sea. Me pregunto, ¿qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria? Bienvenidos a la conferencia de prensa de la película 499 de Rodrigo Reyes. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y me honra mucho poder acompañarles a ustedes con este elenco de lujo, este equipo de producción de 499, encabezado por su realizador Rodrigo Reyes, a quien tengo a mi derecha. Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Enrique? Un gusto estar aquí contigo, con mi colega Inti y Edu. Exactamente, nos acompaña también Inti Cordera, productor de la película. Inti, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy contento y gracias por acompañarnos, Enrique. Y también está Eduardo San Juan, quien viene aterrizando desde la madre patria, desde España. Eduardo, protagonista de la película, uno de los muchos protagonistas, bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Rodrigo, pues la primera pregunta es, ¿cómo surge esta idea de 499? Justamente en el marco en el que se estrena son ya 500 años de esta conmemoración, 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Pues justamente estábamos en una cena hace varios años, Inti y yo, y que me vino a visitar a California, pues yo vivo en California, y le digo, Inti, ¿sabes? Se acerca este aniversario importante, ¿no? Para México. ¿Qué tal si hacemos algo, ¿no? Desde el documental. Y platicando ahí en la cena, pues hace muchos años yo hice una película que se llama 99 años después de la Revolución Mexicana. Inti fue lo primero que vio de mi trabajo y a partir de ahí pues nos conectamos, ¿no? Entonces como que le llamó repetir con otro aniversario, pero ahora sí ya como equipo, ¿no? Y empezó la lluvia de ideas y al principio estábamos como en un plan como de comedia, de sátira, pero muy pronto al investigar la realidad de la ruta de Cortés actual, ¿no? De este espacio, de este paisaje, nos dimos cuenta pues que el gran tema era la violencia, ¿no? Y así empezó a llover ideas. Inti fue el que sugirió la idea de rescatar o renacer a alguien del pasado, ¿no? Y al principio eran muchas personas y también nos dimos cuenta que teníamos que ser muy concretos, ¿no? Y de ahí nace El Conquistador, ¿no? Fue un proceso de meses y bastante tiempo de estar dialogando y pensando, imaginando la película. Inti, ¿cómo llega esta propuesta hacia ti? ¿Cómo la vas aterrizando? Tienes una larga tradición con el documental y con esta propuesta tan particular, con la presencia de un elemento ficticio, pero con la presencia siempre presente de la realidad, la dura realidad. Pues bueno, 499 es ya la tercera película que realizamos Rodrigo y yo. Digamos que hemos, pues desde hace más de 10 años que hicimos Purgatorio, Viaje al Corazón de la Frontera, hemos encontrado un espacio de trabajo y creativo, creo que muy rico, porque dialogamos y bueno, cada quien asume un poco los roles que le tocan, ¿no? Tanto al frente de la realización y de dirección y al frente de la producción. Y hemos logrado, creo que en estos años, pues encontrar una muy buena complicidad, ¿no? Creativa. Desde aquel momento en el que me fui a visitar a Merced y andábamos, bueno, acabamos de hacer un recorrido por el parque de Yosemite, iba al bosque. Fue hace casi 5 años, ¿no? Más o menos, que empezamos a jalar este hilo, a pensar en la película, a pensar sus posibilidades narrativas, imaginar a este personaje que nos funcionara y sirviera como un dispositivo narrativo, que además jugara un poco con este espacio tan rico, este terreno tan fértil que es la creación documental, porque pues ya es un terreno en el que pues el contar historias de la realidad se vuelve también un espacio como para imaginar muchas posibilidades, entre ellas pues que fuera casi un documental de ciencia ficción en el que este viajero en el tiempo, el conquistador, regresara al presente y nos ayudara a abordar pues estos temas tan duros y dolorosos como es la violencia en México y esta crisis de derechos humanos que tenemos, y que fuera este pretexto de los 500 años lo que nos ayudara también a presentar y hacer la película.
Eduardo, ¿cómo se acerca contigo Rodrigo para hacerte esta propuesta? Y también platícanos del momento de ponerte pues, este disfraz y de toda la importancia y carga que hay sobre lo mismo. Pues sí, yo contacto con Rodrigo a través de internet, ¿no? Que en estos tiempos es como más asiduo y un poco más normal, ¿no? Pero sí, así nos conocimos, ¿no? Pues me llegó una propuesta por email que me invitaba a tener una entrevista con él y así lo hicimos, pues nos entrevistamos, digámoslo así, para conocernos un poco. Él me estuvo hablando de sus proyectos anteriores, me pasó Purgatorio para que la viera, por ejemplo, ¿no? y viera cómo él trabajaba, y ya de ahí pues me propuso un casting online, y en poquito tiempo, digámoslo así, que fue como la selección, y empezamos a trabajar este personaje, ¿no? Este personaje, la verdad que está trabajado de una forma en la que yo no estoy muy acostumbrado, digámoslo así, ¿no? Porque no se podía cerrar nada, ¿no? Una de las premisas que siempre me dijo Rodrigo al principio es que no había un guión muy definido, puesto que la naturaleza del proyecto, siendo documental, no lo permitía realmente, ¿no? Teníamos que esperar a ver qué nos encontráramos para definir un poquito más, ¿no? cómo iba a ser el guión, o para darnos cuenta de cuál iba a ser el guión, digámoslo así. Sí que muy abiertos a la improvisación, digámoslo así, sí que conseguimos definir un mapa emocional, más o menos, que fue a lo que yo me pude agarrar, ¿no? para lanzarme a hacer este personaje, y pues cómo fue un poco pues, lanzarse a una aventura, ¿no? Pues, sí que me dio mucha confianza Rodrigo cuando le conocí, aunque fue por internet, y por supuesto tiene muchas buenas referencias, ¿no? Y pues me lancé a decir, pues sí, vamos para allá, vamos para México, vamos a conocer qué es lo que nos presenta este proyecto, y muy contento, ¿no? O sea, realmente incluso el traje, recuerdo haber tomado las medidas desde allí, desde Madrid, ¿no? Con Clarís, con la vestuarista, ¿no? Ayudándonos. ¿Tu mamá ayudó? Sí, mi mamá a tomar las medidas y tal. Y sí, una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos aquí pues fue ponernos este traje, ¿no? Que ahora ya casi le siento como propio, ¿no? Aunque en sus principios, pues bueno, tuvimos que amoldarnos unos al otro, ¿no? Y bueno, muy contento, la verdad que ahora mismo me resulta un poquito difícil, ¿no? Pensar con esa retrospectiva de qué pasaba, porque todo el proceso de hacer esta película ha sido como un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que para todo el equipo que hemos participado, ya que solo verse enfrente, ¿no? de esta realidad que se presenta en el documental, pues te cambia un poquito la vida, ¿no? Y aunque me es difícil echarme hacia atrás, lo que sí que puedo decir es que el resultado ha sido muy enriquecedor. Rodrigo, ver en pantalla estas historias resulta pues, muy complicado, ¿no? No es sencillo de digerir las realidades que suceden en nuestro país. ¿Cómo abordarlas? ¿Cómo platicarlas? Platícame de este proceso. Sé que tuviste aliados en el proceso. Sí, justamente la realidad mexicana es muy incómoda, ¿no? Es muy incómodo escuchar estas historias de violencia, y para nosotros lo fundamental era que el conquistador mismo, como símbolo de poder, se ve obligado a escuchar a las víctimas en este peregrinar. Y entonces con esa idea nos acercábamos a las personas que aparecen en la película, que nos comparten sus vidas y sus luchas, con esta idea de que, bueno, llevas años luchando por justicia y aquí hay alguien que, aunque sea ficticio, representa el poder y representa una parte de esa cadenita del poder, y podemos interrumpir el ciclo, ¿no? Obligándolo a escuchar, porque él te tiene que escuchar a ti. Y en todas las personas que están en la película hay esa falta de escuchar, que creo que nos dice mucho de la situación actual, ¿no? De que estamos ante una ola de violencia y que las personas que la están navegando no son escuchadas, ¿no? Pero aquí entra el uso de la ficción, y creo que nos permite entrar a otra realidad, ¿no? Revelar lo que está debajo de la superficie en este paisaje y rescatar esa historia, el punto de vista de un colonizador, de alguien que está convencido. Como dice en la película, yo creí que Dios estaba de mi lado, ¿no? Y así opera. Entonces,
es muy importante, yo creo, ese diálogo que se establece con las personas, que nos van abriendo las puertas de su corazón y que entienden perfectamente lo que está intentando hacer la película, ¿no? Está intentando generar un diálogo y romper un punto de vista del mundo, ¿no? Una visión que tiene el conquistador que es muy, muy cerrada, muy dominante y lo vamos desmoronando, ¿no? Capítulo por capítulo, persona por persona, ¿no? Y en el camino, pues, digamos, en la producción tuvimos muchas colaboraciones muy lindas con el fotógrafo Alejandro Mejía, que de hecho ganó 2 premios con esta película, que propuso esta idea, ¿no? de un espacio entre la ficción y el documental, con una guionista que se llama Lorena Padilla, que también es directora, y así se fueron sumando muchos aliados, periodistas que nos ayudaban a armar un esquema de seguridad, a contactar a las personas. Fue un trabajo muy en familia y con esta idea de que, bueno, es una aventura, pero creemos que vamos a aterrizar, que sí vamos a llegar, ¿no? Aunque había momentos muy duros donde en el rodaje decíamos, híjoles, o sea, nos aventamos 14 o 16 horas hoy y no sabemos si tenemos una película, ¿no? Estamos reventados, ¿no? Pero había que seguir, porque no había como un modelo, ¿no? De, mira, esta película es igual a esta, ¿no? Sino que estábamos generando algo distinto al intervenir, ¿no? En la realidad con este personaje, pero siempre alentados porque las personas lo entendían. Las personas que aceptaron colaborar con nosotros lo entendían y nos ayudaban a construir escenas. Hay elementos muy particulares, Cinti, de la producción de este trabajo, ¿no? Ya mencionabas tu trabajo previo con Rodrigo, tu trabajo previo que conocemos, pero cuéntanos de esos elementos específicos que te llevarás de la producción de 499. Pues bueno, en primer lugar, la total confianza en el trabajo y el talento de Rodrigo en esta apuesta, aventura, que efectivamente era, o sea, no había necesariamente un guión, ¿no? Era aventurarse un poco a hacer esta puesta en escena diaria, ¿no? Y recurrir, pues yo creo que mucho al trabajo y al diálogo entre Eduardo, Jano, por supuesto, y Rodrigo. Creo que, digamos, de mi lado también, pues fue una apuesta también que hicimos desde la parte de producción, porque para llegar hoy a que la película esté a punto de estrenarse en México y que durante 2020 tuviera su ruta de festivales, se enmarcara en este periodo entre la celebración o la conmemoración de la llegada de Cortés a México y la caída de Tenochtitlan, pues teníamos una línea de tiempo muy apretada en términos de lo que supone el desarrollo de un proyecto, encontrar su financiamiento. Entonces yo creo que estábamos casi a punto de enviar el proyecto a una primera convocatoria para desarrollo, cuando nos dimos cuenta de que si entrábamos en esa línea de tiempo y en 2018 no lográbamos los fondos, no tendríamos la película lista. Entonces fue tomar la decisión de decir, a ver, pues ¿cuánto traes en la bolsa, compa? Para que podamos empezar y poder filmar en 2018 la película en 2 etapas, ¿no? Una primera, recuerdo, fue aproximadamente el mes de mayo y otra al final para que coincidiera también con algunos momentos como la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, como algunos momentos específicos que queríamos estuvieran ahí. Y luego pues ya entrar a buscar los fondos para la postproducción, o sea, asumir los costos del rodaje de forma conjunta, ¿no? Entre Rodrigo y nosotros como casa productora, y después pues con el apoyo del Festival Sundance, del Festival de Tribeca, con la participación de IMCINE a través de FOPROCINE, fueron de las últimas convocatorias que tuvo FOPRO, y el apoyo de muchas y muchos aliados, personas, Pablo Mondragón haciendo la música y el diseño sonoro, pues de un equipo pues muy comprometido con la historia, con la película y con lo que nos viene a abrir a través de la pantalla, ¿no? Una ventana, una realidad que es difícil de asumir y reconocer en el día a día de lo que pasa en México, pero también una suerte de espejo que nos, espero, pues permita a través de la película pues ver este país tan bonito, pero también que nos refleja
dolores y pues muy profundos, ¿no? Entonces, pues nada, confianza, diálogo y pa'lante. Hay una experiencia, Eduardo, que viviste durante la filmación de la película, pero que has estado viviendo en distintos puntos, que es ponerte ese traje. Platícanos de la experiencia que has tenido con la gente, lo que se acerca a platicar. Inclusive hubo distintas experiencias en el Zócalo, frente a un templo mayor, bueno, al original y al ficticio. ¿Qué se acercaba a decirte la gente? ¿Cómo viviste esos momentos en los que tú estabas en silencio? Yo la verdad que, pues sorprendentemente, el conquistador, o esa figura, ¿no?, que yo represento, ¿no?, con este traje puesto, no era tan ajena, digámoslo así, ¿no? Ni incluso tan rechazada como yo esperaba, ¿no?, en un principio, ¿no? O sea, la gente lo acogía muy bien, con mucha curiosidad, ¿no?, de qué está pasando aquí, qué hace un conquistador, ¿no?, en esta época, qué está pasando y tal. Y sí se han acercado mucha gente de una buena manera, digámoslo así, ¿no? No nos hemos encontrado con ningún conflicto de poder incomodar a alguien o que nos incomodaran a nosotros, tanto en el proceso del rodaje como en la ruta que hicimos este verano también, que sacamos a pasear al conquistador y, ¿no?, en las intervenciones de las que hablaba. Para mí ha sido muy positivo, digámoslo así, ¿no? Ver cómo la gente o cómo este personaje incluso hace renacer esa curiosidad, ¿no? Y incluso hace reflexionar a la gente, ¿no?, una vez que se acerca y pregunta y le cuentas el proyecto un poco, ¿no?, de qué estamos haciendo y tal, les hace reflexionar bastante, ¿no?, de que realmente sí que hay un punto de vista ahí, ¿no?, un poco oculto o un poco que no se habla, ¿no?, porque la conquista, tanto en México, de lo poco que conozco, ¿no?, como en España, es un evento, digámoslo así, muy idealizado, tanto hacia el horror como hacia la gloria, ¿no?, digámoslo así. Y encontrar ese punto intermedio, ¿no?, y poder decir las verdades de lo que ocurrió, ¿no?, y poder hablar de ello y enlazarlos con el presente que está ocurriendo ahorita, pues es muy enriquecedor y es algo que 499 nos presenta y que este personaje, cada vez que ha salido a la calle, pues lo ha tenido ahí, ¿no?, en su mano. Rodrigo, en este marco, en tu familia, la historia siempre ha estado muy presente. Para ti era muy importante contar esta historia. Después de todo el recorrido, finalmente ya se podrá ver el 25 de noviembre en salas en México. ¿Cuál ha sido tu trayecto? ¿Qué tienes ahora después de este gran bagaje que has estado cosechando? Yo me quedo con dos observaciones que nacieron, o más bien se concretaron con esta gira que hicimos en agosto, ¿no?, sobre el aniversario del 13, el viernes 13 de la caída de Tenochtitlan. Me quedo con, por un lado, la empatía como fuerza de rompimiento a la indiferencia social, porque ya sea en el puerto de Veracruz, en Jalapa, en Soledad Zompa, en las comunidades indígenas, a lo largo de toda la ruta, cada una de las personas que habían participado en la película, que luego se presentaban con nosotros en estas charlas y diálogos que armamos, todos señalaban esa indiferencia y esa falta de empatía que hay en nuestra sociedad y que permite que esta violencia se expanda como una niebla, ¿no?, difusa, donde se va normalizando. Y claro, ellos y ellas, al ser víctimas, están ya, digamos, del otro lado de ese umbral, ya comprenden justamente lo que significa caminar en ese sendero de violencia, ¿no? Pero se sienten ignorados y a la vez están reclamando su derecho, ¿no?, a que se les escuche, y no solo que se les escuche, sino que se les dé como la batuta, ¿no? Y yo lo veo así, ¿no? O sea, son expertos, digamos, seglares, pero son unos sabios tremendos en cada tema: desaparición forzada, feminicidio, migración. Hay que escucharles, ¿no? Entonces, como que me quedé con una visión muy concreta y muy segura de esa verdad. Y por otro lado, también me di cuenta de que en efecto el conquistador es real.
O sea, el documental al final es un documental sobre una idea o un ente que existe y que lo único que hicimos fue materializarlo, ¿no? Pero está ahí en las sombras, ¿no? Está en el camino, está en actitudes, está en vivencias, en maneras de ver las cosas, ¿no? En el prietismo, por ejemplo, en las 3 veces que nos quisieron extorsionar policías en el camino, ¿no? Y solo nos zafábamos cuando les decía, no, pues viene un actor español, ¿no? Y viene con apoyo de la embajada española. Ah, entonces no. Entonces el conquistador existe y lo que hicimos fue darle luz, ¿no? Y yo creo que el personaje también de alguna manera agradece esa luz, le hacía falta al personaje. Eduardo lo supo manejar muy bien. Entonces, en mi opinión, para eso es la historia, ¿no? Y hace poco mi padre pudo ver la película por fin. Él es historiador. Él fue el que me inspiró como a amar la historia, a tratar de entenderla. Y fue muy interesante, ¿no? Escuchar su reacción, porque él siempre me impulsó como a ver la historia como algo complejo, ¿no? Y creo que se quedó él muy satisfecho de eso, ¿no? De que la película no cae como en un discurso ideológico, ¿no? Y fue para mí también como el cierre de un ciclo, que mi padre la pudiera ver, que la pudiera ver en cines, porque yo no le dejaba ver la película hasta que se presentara en una pantalla grande donde él pudiera ir. Entonces ha sido un viaje tremendo y sobre todo pues el regalo de convivir con mi hermano Edu, ¿no? Ya van 5 viajes. Entonces, eso es un tremendo regalo para un equipo, ¿no? Que podamos convivir, tener estas experiencias. Es fenomenal como cineasta, ¿no? Un gran privilegio. Inti, en estos 200 años que llevamos como país independiente, nos acostumbramos a la pobreza, nos acostumbramos a la corrupción y lamentablemente en los últimos años también nos hemos acostumbrado a la violencia, ¿no? La numeralia pasa y pasa y lamentablemente para muchos son números cuando son historias cortadas. La importancia del cine y en específico del documental, y en este caso 499, de un ejercicio de empatía, ¿no? Ponernos literalmente en los pies de estos personas de carne y hueso que están padeciendo y están dando voz a otras historias que están invisibles. Justamente yo creo que eso es lo que hace muy poderoso el documental como herramienta, ¿no? El dar voz, ¿no? El permitir que a través de una obra cinematográfica el espectador se pueda adentrar y sin duda tratar de ser un poco empático con el dolor de las personas que pierden a un padre periodista asesinado o que es una madre víctima de un feminicidio de una niña de 12 años. Entonces yo creo que, bueno, no creo, confío certeramente en el poder del documental, ¿no? En las historias que reúnen cada película, porque también hay que ver y reconocer cómo el cine y los cineastas mexicanos pues han abordado pues estas temáticas, ¿no? Un poco por lo importante que es no dejar de hablar de ello, ¿no? Porque también el cine es un dispositivo de conversación y el documental es particularmente un dispositivo porque cuando uno ve 499 o ve La Libertad del Diablo o ve Tempestad, no puedes no hablar de lo que ocurre en la película, ¿no? Y se te olvida y no se te olvida que la película está bien filmada y tiene buen sonido, los efectos especiales, que es de lo único que hablan muchas películas actualmente, pero no puedes no hablar de lo que ocurre, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? La proyección que la película pueda tener, ¿no? Los espectadores activos, que no pasivos, que rodean el género documental y la posibilidad de que una película pues sea o entre en un espacio de impacto, de incidencia, de cambio, ¿no? Una película documental no puede cambiar al mundo, pero nos puede ayudar a pensar cómo podemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo relevante
de una obra como 499 y lo que pueda generar en los espectadores, ¿no? Y lo que pueda también los personajes, porque también la película es suya, ¿no? Esta película es de Lorena, ¿no? Y esta película podrá y está haciendo de alguna manera poniendo un granito de arena en la lucha de Lorena por la justicia, ¿no? Por la justicia de Fátima, usando un ejemplo particular. Entonces, pues nada, confiamos en que 499 ayude a abrir las miradas y abre estas conversaciones en torno a los temas que están ahí y que están a nuestro alrededor, desafortunadamente, y que esperemos no mucho tiempo, ¿no? Que podamos como país resolver esta situación, ¿no? Sí, sin duda. Eduardo, si bien es una historia que se enmarca en el territorio que es hoy México, es una historia muy universal. La película ha estado pasando por distintos lados fuera de nuestras fronteras y se tocan lamentablemente elementos que otras naciones y otras sociedades abrazarán. Cuéntame un poquito cómo ha sido esta experiencia, también desde tu punto de vista viniendo de España. Sí, ¿no? A lo que cuentas, ¿no? Con Rodrigo lo hemos hablado alguna vez, ¿no? 499 se enfoca en una particularidad, ¿no? Que es México, que es la conquista de México por la corona española, ¿no? Pero siempre, y eso lo decía Rodrigo, yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, cada país o cada territorio del mundo podría hacer, ¿no? Algo parecido con a lo mejor otro personaje, ¿no? Pero de la misma manera, porque realmente, en mayor o menor grado, todas las culturas tienen ahí un fantasma, ¿no? que estaba muy metido en la sociedad y que nadie toca mucho y que realmente tiene mucho que ver con cómo nos comportamos, con por qué hacemos las cosas, ¿no? Y al no analizarlo es lo que nos hace pues, hacerlas una y otra vez, perpetuar ciertas conductas, cierta cultura, digámoslo así, que nos hace mal, ¿no? Por usar una palabra muy definida o definitiva, ¿no? Porque al final sí que es un perjuicio, ¿no? para la sociedad o para la especie humana, digámoslo así, ciertas cosas, ¿no? Como es la violencia que se retrata, ¿no? En esta película y que tanto daño hace, ¿no? a México. Y pues para mí fue un shock en un momento dado, ¿no? Porque sí que desde España siempre llegan noticias de lo que hay por el mundo, ¿no? Particularmente en México sí que yo conocía que había problemas de violencia, pero verlos tan de cerca, ¿no? Incluso estar tratando con personas que han sufrido esa violencia, pues es un shock vital, ¿no? Y que te hace reflexionar incluso sobre ciertas actitudes, ¿no? Ciertas, incluso personales, ¿no? Porque pues siempre lo decimos, todos llevamos ese conquistador un poquito dentro, ¿no? Y hay que saber verlo dentro de nosotros para poder reconocerlo y apartarlo, ¿no? Sí, es más, yo soy de los que piensan que el poder de cada persona, el mayor poder de cada persona es cambiarse a uno mismo, ¿no? Ahí puedes ir cambiando a los demás de una manera u otra, pero a través de alguna influencia muy pequeña. El real poder que tenemos cada uno de nosotros es interferir en lo que nosotros hacemos, en nuestra propia voluntad, ¿no? Y sí, pues a mí también me hizo reflexionar sobre alguna cierta actitud que podía llegar a tener para llegar a apartarla, ¿no? De mí nunca he sido fan de la conquista, digámoslo así, aunque haya nacido y crecido en España, ¿no? Pero pues saber bien pues que ciertos roles se perpetúan, ¿no? Que el poder siempre va a defender su propio beneficio, digámoslo así, pues te abre la mente hacia decir, pues queremos caminar este camino, ¿realmente queremos ir por ahí o queremos caminar por otro lado, ¿no? O sea, ahí está nuestra voluntad, yo pienso. Rodrigo, después de haber captado las palabras de las personas que vemos en 499, regresaste con ellas en agosto reciente, guardaste celosamente la película para verla con ellas y también aprovechando lo que decía Inti, ¿no? Casos como el de Lorena Gutiérrez, que recientemente pues, han dado pasos. Después yo me acuerdo de esa última sesión de esa ruta en donde Lorena agradecía el que
pues alguien pudiera escucharla primero y después darle voz, ¿no? ¿Cómo viviste estas charlas y qué has seguido platicando con ellos, que ya son tus amigos también? Sí, justamente la gira de este verano cerró el 13 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México con Lorena, madre de una niña que fue asesinada en un feminicidio. Y claro, cierras con esa historia, dándole la batuta a ella. No es un problema que se vaya a resolver con la película. Y como dice Inti, yo estoy muy en contra, o por lo menos soy muy crítico con la idea de que el documental tiene que ser activismo y tiene que dar resultados muy concretos y muy fáciles de medir, ¿no? Especialmente de hacer marketing con estos resultados sociales. Es imposible. Con un tema como el feminicidio no puedes encontrar la historia que sí tiene una solución, porque la solución sería que eso no exista, que sea imposible que una familia tenga que vivir años y años en un calvario, ¿no?, de injusticia porque asesinaron a su hija. Sin embargo, Lorena pues ha logrado una sentencia condenatoria contra la última persona en ese caso, ¿no? Es un pasito hacia adelante, pero ella también nos lo diría, es un paso hacia adelante, pero quedan muchas otras cosas por hacer y quedan muchas otras amigas en el camino que también merecen justicia. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el documental es cumplir con otro compromiso, ¿no? No con el compromiso de te voy a resolver tu caso, lo voy a mediatizar, se va a vender y va a haber una presión social y un deber ser, ¿no?, en redes y tal, sino que vamos a hacer un diálogo distinto, vamos a conectar tu violencia con un patrón histórico, ¿no? Y eso tiene un valor muy grande y que creo que ha generado otra manera de vincularnos, ¿no? Porque desde el principio lo pensamos, ¿cómo nos vamos a acercar a alguien que ha vivido violencia y decir, pues voy a llegar con Conquistador? Hay que explicarles toda la película, se tienen que sumar a la idea de la película. Y eso es importante, ¿no? No medir el arte solo con algo muy concreto, con lo que puedas comprar o conseguir, sino celebrar también la humanidad complicada de estas personas y de estos problemas que no se van a resolver fácilmente, pero que tampoco podemos huir de ellos, ¿no? La historia es permanente y nos las están escribiendo. Constantemente la historia desde el poder se está interviniendo. Tenemos que darnos cuenta de eso y tomar pues manos a la obra en nuestro propio entorno, ¿no? En algún momento de la gira fuimos al Zócalo, hicimos una intervención, tú estabas ahí, donde estábamos platicando, Edu trajeado como el Conquistador de fondo y hablando con la gente, ¿no? Y llegó Lorena a hablar de su caso, llegó una amiga de Lorena y después una chica que estaba ahí al lado se acercó y dijo, he estado escuchando esto y al principio no entendía este vínculo entre el Conquistador y la realidad, pero ahora al escuchar a estas señoras y pensar, me doy cuenta que yo también he caído en un ciclo de violencia machista, ¿no? Que ya lo tenía en mi familia y yo me había prometido jamás permitir que alguien me maltratara y sin embargo hace poco me di cuenta que estaba yo en una relación donde me estaban maltratando y abusando, que no llegó al feminicidio, pero ese es el mismo camino, ¿no? Y ese proceso de descolonizarte a ti mismo es muy poderoso y es muy potente, ¿no? Y es por lo que apostamos, ¿no?, con esta película. Sí, evidentemente es una película que da mucho de qué hablar, así que abriremos los micrófonos para que puedan ustedes hacer las preguntas. Muchas gracias, Enrique. Pasamos ahora aquí a preguntas del público. Si alguien de aquí, de los aquí presentes, tiene alguna pregunta que le gustaría hacer. Si no, entonces pasamos a comentarios y preguntas del público en línea, mientras tenemos preguntas aquí. Lupita Reyes, Eugenia Pajés e Itzildur Santamaría mandan muchos aplausos y felicitaciones. Gabriela Figueroa manda saludos cordiales para todos desde Tlaxcala. Marta González les manda sus abrazos. Ana Bárcenas comenta que recuerda la entrevista con la madre de Fátima, que brutal y que qué valentía. Y tenemos una pregunta. Lucía Morales pregunta, ¿el colonialismo es un fenómeno que ha afectado a países alrededor de todo el mundo? ¿Cuáles han sido las reacciones del público internacional ante 499 y qué dirían que aporta esta película a la conversación sobre el colonialismo más allá de México?
¿Contesto? Rodrigo. Muchas gracias por tu pregunta, Lucía. Sí, justamente la película se ha visto en Canadá, ganando premios ahí, en Polonia también, en Corea, en Río de Janeiro, más bien en Sao Paulo, perdón, y muchos otros países. Y yo creo que la razón es que la conquista de México de alguna manera es el detonante del capitalismo moderno, ¿no? Suena muy teórico y tal, pero es la primera vez que el mundo se empieza a explotar como mundo completo, ¿no? Entonces eso afectó a todos los países que acabo de mencionar. Corea propiamente fue colonia de Japón, ¿no? Y de China antes, etcétera, etcétera. Entonces todos se identifican con esta idea y creo que a lo largo del mundo estamos en una lucha por la historia, ¿no? Donde muchos líderes, muchos gobiernos, muchos grupos de poder están tratando de decir yo merezco estar aquí, merezco mis privilegios por la historia, ¿no? Por esta lectura de la historia que me justifica, ¿no? Entonces creo que eso hace a la película muy potente y que tenga resonancia a lo largo del mundo, ¿no? Y afortunadamente con 499 pues hemos caminado virtualmente pues ya casi 2 años, ¿no? Se ha visto en muchos espacios y siempre hay esa reflexión donde se aterriza el conquistador en el espacio específico, ¿no? De cada país y de cada público. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Fer? Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta del público. Hola, Diana Conrado. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaron al realizar esta película? Wow. Fueron unos cuantos, ¿no? Como para catalogar ahora mismo el mayor, ¿no? De ellos. No sé, a lo mejor para mí lo más difícil pudo llegar a ser, pues eso, ¿no? Lo he comentado un poquito al principio. El entrar a un proyecto en el que había que improvisar un poco, ¿no? Y en el que no había nada definido, digamos así. Yo estoy más acostumbrado a tener un guión, ¿no? Algo donde realmente poder apoyarse, ¿no? Y este proyecto, al catalogarse, ¿no? Con esta naturaleza, para mí un poco de lo más difícil fue pues enfrentarme ese día a día a esa improvisación, ¿no? Es decir, no tengo nada mucho más allá que este mapa emocional para definir qué es el personaje, ¿no? Y al principio pues, con un poquito de miedo, con un poquito de no saber muy bien qué estar haciendo, nos lanzamos y empezamos a tener como una forma de trabajar en el que pues, se ponía el cuadro, Rodrigo presentaba un poquito la idea y yo me lanzaba a hacer un poco de lo que me había empapado un poquito, ¿no? De escuchar a estas personas, y al final fue saliendo, y lo que de primeras fue más difícil, al final acabó resultando muy natural en el proceso de la creación. Por mi parte, yo creo que fue pues, el reto más difícil que he podido enfrentar, ¿no? En este proyecto. Inti, ¿en tu caso? En mi caso, pues, como siempre, en el caso de los productores, pues hacer que la película primero concluya su proceso, digamos, de producción y rodaje, y con ello, pues, todos los recursos que son requeridos para que la película se haga. Y creo también, bueno, hubo momentos, complejos durante el rodaje en los que sí vimos en riesgo la seguridad del equipo, y hubo que actuar rápidamente, ¿no? Creo también el que la película también llegara hasta las pantallas primero de los festivales, ¿no? Que hoy en día pues se produce muchísimo, ¿no? Y son ya cada vez pues son contados los espacios, la selección de películas para un festival pues tiene un límite, ¿no? Un festival no puede exhibir 400 películas o 500, y muchas veces reciben más de 1000 o más de 2000 películas. Y pues haber entrado en ese proceso, ¿no? Desde su estreno mundial, su premier mundial en Tribeca, y luego Hot Dogs, y luego Corea, y que la película empezara a resonar en el ámbito cinematográfico, fue muy bonito. Que en el camino
pues se uniera la confianza de piano para presentar en las pantallas mexicanas. Obvio también aquí un papel fundamental lo tuvo nuestro amigo y coproductor Andrew Hutchins, que sin duda, también la conexión que él tiene con el ámbito cinematográfico en Norteamérica, pues no hubiera sido lo mismo. Y ahora pues es esperar, creo que el reto empieza el 25, y es que el público vaya a las salas. El 24, este miércoles, vamos a tener una proyección al aire libre en la Plaza de las Tres Culturas. Era una función pendiente porque era con la que queríamos concluir la ruta de agosto, ¿no? Y queríamos cerrar, pero por diferentes condiciones, no había una autoridad, o sea, estábamos en la transición de las alcaldías, no se logró, pero esa era una función pendiente en la agenda de esta película. Y bueno, pues que el público la vea, que quienes nos escuchan aquí a través de este enlace digital, pues también animen a compartir, ¿no?, en las redes sociales que la película está aquí y que es importante verla, yo creo. 13 de agosto de 1521 fue donde finalmente cae Cuauhtémoc, el último tlatoani, en Tlatelolco. Entonces finalmente podrá ser vista en ese lugar tan emblemático y tan lleno de energías. ¿Tenemos alguna otra pregunta ya, Fer? Tenemos aquí 2 preguntas del público, pero antes tenemos del público en línea una pregunta de Ana Bárcenas. Nos pregunta cómo fue el proceso de guión y edición para este documental. Sí, bueno, justamente tuve la fortuna de colaborar con Lorena Padilla, que es una gran directora y guionista tapatía. Y con Lorena trabajamos esta idea justo del mapa emocional, no de cerrar y de decidir qué va a ocurrir en cada espacio, sino de darle juego a la realidad y de llegar como con herramientas para poder jugar y poder construir en escena, ¿no? Yo creo que lo que no calculé fue la cantidad de juego que íbamos a hacer, la cantidad de material que íbamos a recabar y que al final no quedó en la película. Y Edu, tú recordarás que probamos 1000 cosas, muchas cosas con la película, con días de rodaje larguísimos donde, pues, a ver esto, a ver lo otro, a ver, ahora nos paramos aquí, jugamos con esto, probamos esto, ficcionamos más, ficcionamos menos, ¿no? Y entonces como que la película se siguió escribiendo, ¿no?, a lo largo de una investigación larguísima, donde pude trabajar con Lorena, pero también hablar con expertos, pues, de la conquista, ¿no?, de qué pensaban de la conquista y de su representación, hablar con las personas, dejar que ellas incidieran en el guión. Hay una escena que siempre me gusta señalar en la película donde el poeta Sixto Cabrera le habla al conquistador en náhuatl y solo en poesía, no le habla con entrevista, que es lo que hacen los demás personajes, ¿no?, sino que él solo le comparte poemas, ¿no? Y eso fue una coescritura, digamos, con Sixto. Y luego todo el proceso de montaje pues conllevó pues una serie de reescribir y reescribir la película, de encontrarle la voz al conquistador para ver el mundo desde su punto de vista, trabajar con 2 editores, un chico que se llama Daniel Chávez Ontiveros, que es un gran talento mexicano, y con una editora veterana que se llama Andrea Chignoli, que es chilena, y que nos dio ella un punto de vista pues más panamericano, ¿no?, de la película. Pero yo diría que se reescribió por 2 años la película, estuvimos escribe y escribe y escribe. Y está bien, o sea, no es digamos una propuesta clásica, pero yo creo que justamente en romper esas reglas, pues encontré una magia muy particular con esta película, ¿no? Y yo he empezado a entender la escritura así, ¿no?, como algo que ocurre en muchas modalidades, no solo con la pluma y el papel, sino también con el acto de escuchar a alguien y que te dé una idea, ¿no?, a mitad de rodaje, y que tengas que reconfigurar toda tu escena porque ahora el personaje va a hablar en poesía, ¿no? Eso es escribir también. Tenemos preguntas acá del público. Sí. Hola, soy Alejandro Becerra de Palomita de Maíz. Y bueno, me llamó la atención al final que agradeces a tu padre, el historiador. Entonces estaba preguntándome de cuáles son los textos históricos, si es que hay, en los que revisaste como para tener inspiración para construir el personaje de Eduardo.
Sí, justamente algo que aprendí pronto al hablar con los expertos y al hacer ese viaje del rodaje es que el conquistador veía el mundo de otra manera. Él veía el mundo con otros valores, tenía otra cosmovisión, igual que los mexicas. Entonces hay una escena donde el conquistador va caminando por la calle en un mercado y se topa con un Jesucristo y se persina, ¿no? Pero se persina con una devoción que para muchos de nosotros es ajena. Ya no estamos ahí mentalmente, pero él sí, ¿no? Él tiene otros elementos en su manera de ver el mundo, y entonces pues me metí con Bernal Díaz del Castillo, me metí también con la poesía de Nezahualcóyotl, con las crónicas de los mexicas, ¿no? que dejaron en manos de los misioneros franciscanos, como el Códice Florentino, ¿no? Pero muchos textos, y sobre todo para encontrarle la voz, porque tampoco podía sacar un extracto de Bernal y ponerlo en la película, no se le entiende, es otra gramática, otra manera de construir las oraciones, etc. Había que trabajar el personaje, ¿no? y encontrarle una biografía, una manera de expresarse que nos remita a ese momento, pero que la podamos entender, ¿no? Y fue un proceso pues doloroso, la verdad, para mí, pero bonito, porque al final como que había un diálogo con muchas cosas sin prejuicios, ¿no? Que creo que es lo fundamental. No podemos mirar la historia y decir, no, pues ahí están los buenos y ahí están los malos. Depende de cómo lo mires. Y particularmente para el conquistador, él tenía que ver el mundo desde su punto de vista, sin enjuiciarse a sí mismo. Tenía que llegar a eso, ¿no? A conocerse, ¿no? Pero no podía yo escribir con odio y hacer esta película con rechazo, con nacionalismo tampoco, ¿no? Entonces traté de meterme mucho a los textos originales y también de hablar con estudiosos del tema. ¿Qué piensan ellos? Han trabajado este tema tan controversial, ¿no? ¿Qué piensa, por ejemplo, alguien que se llama Serge Gruzinski, que es un historiador francés que tiene mucho eco aquí en México y en el mundo? ¿Qué piensa él después de tantos años de hablar de este tema, ¿no? Y todos te decían, es que cada vez es más complicado, cada vez entiendo menos o veo más cosas que no entiendo, ¿no? Sobre este tema. Y me dieron esa cautela, ¿no? De no llegar con un prejuicio nacionalista al conquistador en particular, ¿no? Y de dejarlo que fuera su propio personaje. Tenemos una pregunta más del público aquí. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, de Amplus News, y me preguntaba si ha llegado o les gustaría que llegara el 499 a ojos de autoridades o de personas que ejercen la ley, pues en modo de reflexión, ¿no? Finalmente ellos también tienen una forma de hacer algo con estas historias. Pues por supuesto, que, o sea, no hay peor película que la que no se ve, ¿no? Y no hay malos públicos. Esta sin duda es una película que merece ser vista por tomadores de decisiones, por activistas, por todos aquellos que estén comprometidos con las causas sociales y con los temas que la película aborda y que la hagan suya, ¿no? Y si 499 ayuda a abrir los ojos de algún legislador, de políticos, de aquellos que están y deben ser más responsables sobre el cómo un Estado debe afrontar un fenómeno tan complejo como es la violencia en México, pues esperaría y desearía que así fuera, ¿no? Eso sin duda, y sin quitarle el derecho a todo aquel que quiera acercarse a una experiencia cinematográfica, porque algo que sí extrañamos en 2020 fue que aún en sus más importantes estrenos la película no tuvo una proyección en salas, los jurados la veían en sus pantallas de computadoras o de sus casas, pero el trabajo visual y sonoro también hace de 499 creo que una gran obra cinematográfica, ¿no? Una experiencia casi sensorial. Entonces, pues, sin duda hay que verla en una buena pantalla, en una buena sala y regresar al cine, como tanto nos gusta. Gracias. Tenemos una pregunta más por acá. Hola, ¿qué tal? Adriana García, de Sala 7. Mi pregunta es, ¿cómo fue la elección de las historias que se cuentan en la película?
Sí, justamente las historias que se narran es fruto de una colaboración, de acercarnos y proponer a las personas, después de hacer una investigación sobre la ruta, de qué está ocurriendo en la ruta, de ver un poco cómo se acoplan al guión ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, el saber que alrededor de la Ciudad de México hay un tema muy fuerte con el feminicidio, pues ya sabíamos que ahí teníamos una ruta dramática donde el conquistador podía llegar como a un fondo del horror tremendo, ¿no? De la violencia. Pero fuimos articulando otros temas, pero también pues acercándonos a personas reales, ¿no? Acercándonos con la confianza que amigos periodistas o activistas en cada locación ya habían construido. Entonces, por ejemplo, en Veracruz, un amigo fotógrafo pues tenía varias relaciones con personas que buscan desaparecidos, con otros periodistas que han sufrido violencia, y primero era convencer a Félix, ¿no? Explicarle la película, explicarle la energía que llevábamos, que se apasionara también y que creyera en el proyecto para que él pudiera abogar por nosotros con personas que por muchas razones pues tienen desconfianza, ¿no? Si eres víctima en este país y estás en provincia especialmente y buscando restos humanos, por ejemplo, pues tienes mucho miedo. Y aparte, de alguna manera te han quemado los medios, ¿no? O sea, te ha desgastado sobre todo el estar tratando de buscar atención. Entonces, un poco con esa confianza de la mano, pues nos acercábamos a personas y hablaba yo con ellos antes de llegar al rodaje, explicaba el concepto y trataba de construir un poco ese lazo, ¿no? Y cuando no se daba, cuando la persona no se sentía cómoda, no había presión, ¿no? Sino que había más bien transparencia, ¿no? De que vamos a llegar con un actor, esta película se va a ver en tales espacios, pero no lo podemos garantizar porque pues, el cine no funciona así, ¿no? Esta película tampoco va a venir y va a encontrar a tu hijo desaparecido, ¿no? Es algo que hablamos con Marta en varias ocasiones. No hacer promesas que no podemos cumplir y ser sinceros, ¿no? Y al final las personas que sintieron ese eco, pues sí se vincularon y quedaron unos testimonios muy potentes en la película porque están comprometidos con la idea, ¿no? Porque tienen algo que aportar a la idea de la película. Eso para mí como cineasta fue una gran lección, porque me di cuenta que yo llegaba con esta mentalidad de que yo sé lo que necesito, ¿no? Que es una mentalidad colonialista que tenemos en el cine, justamente, y no, era llegar a escuchar nosotros como creadores y construir a partir de eso, y tomarnos el tiempo cuando podíamos 2, 3 días visitar una y otra vez, empezar a grabar después de la segunda visita, etcétera, ¿no? Y llegaban las aportaciones, ¿no? Llegaban las ideas, oye, ¿qué tal si usamos el uniforme de mi hijo? ¿O qué tal si hablo en poesía? ¿O qué tal si le muestro unas armas al conquistador, ¿no? En el caso del personaje El Sicario, ¿no? Y llegaban estas colaboraciones que al final enriquecen un montón a la película, ¿no? Y que no puedes escribir, las tienes que atrapar como en el momento y estar listos, ¿no? Sí. Pues bien, además del recuerdo de que 499 se estrena este jueves 25 de noviembre y se presentará también en la Plaza de las Tres Culturas, Rodrigo, ¿algo con lo que quieras cerrar? Yo quiero cerrar quizás con la reflexión de que tenemos que amar nuestro cine, ¿no? Tenemos que quererlo, tenemos que apreciarlo porque es un gran tesoro, ¿no? Y no lo digo porque esta sea mi película o nuestra obra, sino porque refleja tantas cosas y nos reconecta con nosotros mismos el cine, ¿no? Y debemos estar orgullosos del cine mexicano y defenderlo, ir a verlo, compartirlo, conversarlo, ¿no? A veces va a ser incómodo porque muchos cineastas queremos tratar temas urgentes como la violencia, pero esa incomodidad nos hace falta. Es una guerra amorosa que libra el cine, ¿no? Entonces, pues les dejo esa reflexión al público para que lo vean así, ¿no? Y cuando piensan en ir a ver una película, ¿qué experiencia quiero tener? ¿Con qué me quiero vincular? ¿Quiero desenchufarme o quiero tratar de entender mi mundo, ¿no? Y conectarme con otras realidades? Eduardo San Juan, muchas gracias por esta oportunidad de la charla y muchas gracias por 499. Un gusto, muchas gracias a vosotros, gracias por supuesto a Rodrigo, a Inti, a todo el equipo, a Andrew, que también está por aquí, de haberme dado esa oportunidad, ¿no? Porque para mí ha sido una gran experiencia que me ha hecho crecer, siempre lo digo, y lo seguiré repitiendo, me ha hecho crecer
tanto profesional como personalmente, y solo puedo sentirme agradecido, ¿no?, de todo lo que he recibido, tanto de este proyecto como de este hermoso país. Inti, muchas gracias y muchas felicidades por 499. Y muchas gracias a ti, Enrique, y a pues, todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan aquí otra vez y que ayuden pues, a justamente, ¿no?, lo que mencionaba Rodrigo, ¿no?, este cine mexicano tan comprometido que hacemos muchas y muchos, y que pues no tiene sentido si no hay público, y que bueno, que disfruten la película y eso, en esta guerra amorosa pues luchemos para salir adelante. Sí. Rodrigo Reyes, muchas gracias por 499, muchas gracias por esta película. Gracias a ti, Enrique, muchas gracias por el interés, por darnos este seguimiento, y a todo el equipo, a Andrew, Edu, Inti, a todos los que nos están viendo, los que no pueden estar presentes, muchísimas gracias. Yo me despido, soy Enrique Figueroa Anaya, vayan a ver 499 y sobre todo reflexionar. ¿Dónde quedó la gloria? 499. Dios mío, ¿acaso estoy muerto? Llegaste casi 500 años después. ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante 5 años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman. Era periodista y aparte era activista. Por cualquiera de las dos te matan. Mi hijo tiene 5 años, 4 meses que no sé de él. Es una obligación de ellos protegerlo. Vemos primero la zona, el tipo de suelo, si tiene olor a putefacto, hay resto. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? ¿Está bonita? Porque si yo en ese momento hubiera dicho sí, ellos estuvieran muertos. Me hubieran pagado lo que le hicieron a mi niña. A los 17 años hice un examen para materiales de guerra, para incorporarme al colegio militar. Por dinero se sea lo que sea. Me pregunto, ¿qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria?